Hola, hola, bendiciones, bendiciones a todos. Qué gusto poderles saludar y darle la bienvenida de nuevo a este tiempo maravilloso con un nuevo podcast desde la Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. Con ustedes, como siempre, su pastor y amigo Carlos Gutiérrez. Hoy un tema importantísimo. ¿Cuál es la posición de Jesucristo nuestro Señor acerca de la ley? ¿La abolió? ¿Quiere que se siga cumpliendo? Un tema que ha sido de bastante discusión dentro de la iglesia. Te invito a que lo escuches hasta el final y que dejes tu comentario. Si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. No olvides darle una manito arriba, compartir con otros y escríbenos qué tema te gustaría que tratáramos para poderlo llevar a cabo. Bueno, sin más, te invito a que disfrutes este tiempo maravilloso. Bendiciones. En esta parte primera de la mañana vamos a mirar qué enseñó el Señor Jesucristo acerca de la ley. ¿Será que el Señor Jesucristo nos muestra que al heredar la vida eterna por medio de su sacrificio, por medio de su derramamiento de sangre, será que el Señor nos dice que ya no hay mandamientos? ¿Será que el Señor nos dice que ya no hay leyes? Vamos entonces a mirar si es necesario verdaderamente obedecer los mandamientos para recibir la salvación. Vamos a ver si algunos mandamientos son necesarios y otros no. Y para entender este tema, hermano, es fundamental ver qué dijo nuestro Señor, qué dijo Yeshua al respecto. Amén. En alguna ocasión, hermano amado, le preguntaron al Señor y este fue un tema que vimos anoche, pero vamos a mirarlo. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias? Amén. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para la salvación? ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para ser salvos? Miremos entonces qué sucedió y qué respondió el Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 16. Vamos a mirar entonces, hermanos amados, en esa pregunta tan importante, ¿qué respondió nuestro Señor? ¿Qué respondió Yeshua? Porque si hoy le preguntamos a muchos cristianos y a muchos pastores, ¿qué es necesario para ser salvo? La mayoría de ellos van a responder la confesión de fe. Solamente confiesa que Jesucristo es el Señor y ya, no haga nada. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Usted puede hacer lo que quiera, pero vamos a ver más bien qué responde Yeshua. Y no olvidemos, hermanos amados, que una de las cosas importantes para nosotros tener una vida cristiana es ver lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Amén. Ver qué dice Dios, qué dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Mira entonces, en Mateo 16, 19 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Mira la pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué pregunta, cierto? Una pregunta importantísima. ¿Qué responde Yeshua? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Y mire esta parte de la respuesta: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí hay una respuesta para todos aquellos que dicen, hermano, que los mandamientos de Dios ya no están vigentes. El mismo Yeshua que está diciendo: si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, nosotros somos salvos por creer en Yeshua, somos salvos por su sacrificio, nos perdona de las faltas, los pecados, nos lava con su sangre, pero ahora nuestra vida en Cristo debe tener la ley, los mandamientos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entonces, pensemos también
en esta respuesta que da Yeshua, pensemos en esta respuesta, ¿de cuáles mandamientos estaba hablando el Señor? Pensemos de cuáles mandamientos hablaba nuestro Dios. Hablaba Yeshua en ese instante. ¿De cuáles mandamientos? Entonces tú lo puedes leer en el versículo 18 y 19. En el versículo 18 y 19 dice, le dijo el muchacho, el joven, le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? ¿Y qué le responde Yeshua? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, hermano. ¿Será que entonces aquí podemos decir que el Yeshua estaba mostrando mandamientos? ¿Será que aquí podemos definir, hermano, que el Señor nos está mostrando de los 10 mandamientos del Decálogo? Claro que ahí están escritos, hermano. Estaba mostrando los mandamientos y en estos mandamientos que definen las relaciones personales. O sea, nuestro comportamiento para con los demás. No se les olvide que el Señor entregó los mandamientos en 2 tablas. Entregó los mandamientos en 2 tablas. Los primeros mandamientos, hermano, están dados de nuestra relación para con Dios. Y la segunda tabla, los mandamientos que debemos tener para con los demás. Y en esta primera parte que le responde Yeshua, le está diciendo, para entrar al reino de los cielos, tienes que cumplir estos mandamientos, y le nombra mandamientos que van relacionados con el comportamiento humano hacia los demás, es decir, de cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Te estás dando cuenta? Mira que dice ahí, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí vemos, hermano, que el Señor le está respondiendo a este hombre que sí hay que guardar los mandamientos, ¿o no lo dice? Entonces nosotros como iglesia tenemos que comenzar también a entender que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a que creamos en Él para salvación. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otra forma, no hay otra manera para llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Pero ahora que nuestra vida le pertenece a Jesucristo, tenemos que ¿qué? Obedecer sus mandamientos. Amén. Ahora, ¿será que hay un mandamiento más importante que amar al prójimo como a sí mismo? ¿Será que puede haber un mandamiento más importante? Mire lo que dice el mismo Señor en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí los fariseos, un intérprete de la ley, le está preguntando a Yeshua cuál es el mandamiento más importante. ¿Cuál es, Señor, el mandamiento más importante? Y dice en el versículo 37, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate que Yeshua respondió con la Torá. Ese mandamiento está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Entonces ahí en Mateo 22, 36, este intérprete de la ley, al preguntarle, Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué le responde el Señor? Con Torá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
mente. ¿Qué dice en el versículo 38? Este es el primero y grande mandamiento. O sea que el Señor Jesucristo, analizando esta parte, ¿anuló la ley? Al contrario, ¿qué está haciendo? La está confirmando. Y está mostrándonos que el primer gran mandamiento que está en la Torá es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Yeshua mismo, este es el primero y grande mandamiento. Y en el 39, en el Mateo 22, 39, en ese siguiente versículo dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. ¿Cómo amaré yo a mi prójimo como a mí mismo? Si no robo, si no mato, si no fornico, si no adultero. Los mandamientos. Y en el versículo 40, entonces dice: estos dos mandamientos, o de estos dos mandamientos, depende toda la ley. Por favor, pongan atención. El Señor Yeshua declaró que de estos dos grandes principios, ¿cuáles? El amar a Dios y el amar al prójimo, allí se sustenta toda la ley. O sea, el resumen de la ley, el resumen, no estamos diciendo que ya no existe la ley. El resumen de la ley se da en amar a Dios y en amar al prójimo. Pero ¿dónde encuentro cómo amar a Dios? ¿Dónde encuentro cómo amar al prójimo? Sino única y exclusivamente a través de las Escrituras. Es en la Torá, es en los mandamientos de Dios donde yo puedo encontrar cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Por eso los mandamientos fueron dados en dos tablas. Los primeros 4 mandamientos, escuche esto, los primeros 4 mandamientos que usted los encuentra en Éxodo 20, los primeros 4 mandamientos nos muestran cómo amar a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos nos muestran cómo amar al prójimo. ¿Lo estamos entendiendo, amados hermanos? Entonces, los que aseveran y los que dicen que la ley está anulada, entonces no pueden amar a Dios, ni pueden amar al prójimo como manda Yeshua. Y si nosotros no conocemos entonces esos mandamientos, nuestra relación con Dios está totalmente quebrantada. Cuando nosotros no teníamos a Yeshua en nuestro corazón, cuando nosotros no teníamos al Señor en nuestra vida, los mandamientos no nos importaban. No, los mandamientos los quebrantábamos. Pero ahora que tenemos a Yeshua, pues amamos su palabra y nos sometemos a sus normas. Amén. Entonces fíjate, no sé, allí el Señor resume la ley en 2 mandamientos. O sea, el Señor, que dice ahí en el versículo 29, de estos 2 mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, de estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley. Toda la ley. Y le repito, los mandamientos fueron puestos en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos nos hablan del amor a Dios, y los otros 6 mandamientos nos hablan del amor al prójimo. Entonces usted tiene que ir a Éxodo 20 y leer los mandamientos, discernirlos y comenzar a obedecerlos. Tenemos que hacer eso. Es nuestro deber como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Amén. ¿Quién vive? Qué bueno es el Señor, amén. Entonces, acá viene la pregunta:
¿A qué vino Cristo? ¿Vino a destruir la ley? ¿Vino a anular la ley o a cumplirla? Porque es que ahora son muchos y muchos y muchos cristianos que dicen que el Señor abolió la ley, que la ley la cumplió el Señor Él y que ya nosotros no debemos cumplirla. Entonces aquí comenzamos a darnos cuenta, amados hermanos, que con la pregunta que le hace el joven rico sobre la vida eterna, el Señor le dice que los mandamientos son importantes. Ahora, ¿será que entonces esta respuesta no implica que los mandamientos están vigentes? ¿Será que el Señor Jesucristo vino para destruir la ley? Veamos lo que dice en Mateo 5, versículo 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está hablando Yeshua. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate que el Señor aquí no anula la ley. Aquí lo que está haciendo es confirmándola y antes explicándola aún mayor. El Señor dice: ustedes escucharon en los 10 mandamientos que no maten, pero yo le digo que también el que tenga ira contra su hermano, el que murmure contra su hermano. O sea, el Señor nos muestra que hay otra manera también de matar a la gente. Entonces, ¿anuló la ley ahí? Al contrario, ¿qué hizo? La confirmó. Mira lo que dice el versículo 27 al 28, hablando del adulterio. O sea que el Señor no dijo ahora sí pueden adulterar. Al contrario, mira lo que dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Eso es mandamiento? ¿Están dentro de los 10 mandamientos? Ahora diré lo que dice Yeshua: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo, hermano. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Fíjate que ahí, en vez de anular el mandamiento, lo explicó aún más. Digo, es que no solamente hay adulterio cuando se llega corporalmente, también se puede ser adúltero con la mente. O sea que el Señor, en vez de anular la ley, lo que hizo es mostrarnos que es obligatoria, y ahora nos muestra que es más amplia. ¿Sí se da cuenta? Es más amplia que antes. O sea, nos amplió la perspectiva. Nos mostró, hermano, que el pecado va más allá de lo físico y que puede abarcar nuestros pensamientos. ¿Sí se da cuenta? O sea, en la ley la gente pensaba que el adulterio era solamente en lo físico, pero ahora el Señor Jesucristo está diciendo: también puedes quebrantar la ley en tus pensamientos. Entonces, hermano, el Señor, antes vemos que en vez de anular la ley, en vez de cancelar la ley, lo que hizo fue ampliarnos el conocimiento sobre la importancia de la ley. Ahora, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Yeshua de aquellos que reemplazaban los mandamientos de Dios con las costumbres de las tradiciones humanas? Porque es que ese es uno de los grandes, de los tantos problemas grandes que tiene la iglesia hoy día, que cambia los mandamientos de Dios por las tradiciones humanas. ¿Qué dijo el Señor al respecto? Ahora sí vamos a Marcos. Marcos capítulo 7,
del 7 al 13. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis, escuche esto, el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en vano lo honran, o sea, que en vano dicen creer en el Señor, en vano creen tener una relación con Dios cuando se invalidan los mandamientos de Dios. Y hay muchos hermanos que estaba en su vida más marcado, les es más importante el mandamiento de los hombres, lo que predican los hombres, que lo que dice Dios. Entonces, el Señor no acepta que se cancele la ley y además de eso, se cambie por las costumbres y las tradiciones humanas. Entonces yo me pregunto, hermano, en tantas iglesias, hermano, donde está más importante la tradición que la palabra de Dios. Es más importante el Día de la Madre, es más importante el Día del Padre, es más importante la Navidad, es más importante la Semana Santa, es más importante el domingo que el Shabbat. Y le creen a toda esa gente que habla cosas. Pero nosotros tenemos es que siempre, hermanos, no se les olvide, por favor, siempre ver qué es lo que habla Dios. Amén. Ahora, hagamos acá otra pregunta. ¿Será que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que los mandamientos no había que obedecerlos? Porque es que hoy son muchos los pastores y muchos los evangelistas y maestros que le dicen al pueblo que ya no hay que obedecer los mandamientos. No sé si usted lo ha escuchado. Hermano, ya los mandamientos no están, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Usted puede hacer lo que quiera, pero tenga cuidado de que no le haga daño. No, hermano. ¿Qué tal nosotros coger a un hijo y decirle, hijo, usted puede hacer lo que quiera, cruce las calles como quiera, fume lo que quiera, tome lo que quiera? Lo importante es que no se enferme mucho. No, 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 hermano. ¿Qué le diría Jesucristo, nuestro Señor, a sus discípulos en el sentido de la obediencia? Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos, pero ¿a cuáles judíos? Los que habían creído en él. Porque había judíos y hay judíos que no creen en él. Y hay gentiles que no creen en él y gentiles cambiados y convertidos a Cristo. Nosotros fuimos gentiles. Ahora somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice acá el Señor acerca de la obediencia? Que el que obedece su palabra, el que obedece sus mandamientos es un verdadero discípulo. El que ama los mandamientos de Dios y los obedece, ese es un verdadero discípulo. Entonces fíjate que el Señor Yeshua está diciendo acerca de la obediencia a los mandamientos que es importante para ser su discípulo. ¿Cuántos se dicen cristianos, hermano, en todas partes?
Yo no sé si usted se ha encontrado gente y usted le habla de Cristo. No, yo soy cristiano. No, yo voy a la iglesia. No, yo también soy cristiano. Pero tienen una vida que no tiene nada que ver con el cristianismo. O sea que son cristianos nominales, son cristianos, hermano, que solamente son de dicho, pero con sus obras lo niegan. Para ser discípulo hay, según Yeshua, que permanecer en su palabra. ¿Qué sigue diciendo el Señor acerca de la obediencia? Mire lo que dice Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Será que el joven rico amó a Yeshua? No, no lo amó, porque el Señor le mostró que él tenía codicia, tenía avaricia en su corazón y amó más sus riquezas que a Yeshua. Entonces, ¿qué nos dice aquí en este versículo 15 el mismo Yeshua acerca de los mandamientos y la obediencia? Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea que, para mostrarle yo el amor a Dios, se lo demuestro obedeciendo su palabra. Entonces seguimos diciendo, ¿será que Yeshua canceló y anuló los mandamientos? ¿O nos está mostrando que es importante? Mira lo que dice entonces también allí en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, qué tremendo. Yeshua está diciendo que el que guarda los mandamientos, ese es el que lo ama. Entonces Yeshua en ningún instante, amados hermanos, anuló la ley. Al más nos estás mostrando la importancia de los mandamientos. Versículo 23 y 24, mire lo que dice. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y mire qué terrible el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que el que no ama a Dios, no ama sus mandamientos. El que ama a Dios, ama los mandamientos. Entonces todos aquellos que reniegan, todos aquellos que hablan en contra de la ley de Dios, ¿aman a Dios? ¿Qué cree usted? Pero si yo amo a Dios, yo amo sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son vida. Entonces, no podemos decir, hermano, que el Señor Yeshua anuló la ley. ¿Será que ahora yo le pregunto, ¿será que el Señor Yeshua anhelaba también o esperaba que sus discípulos siguieran enseñando la obediencia a los mandamientos o que enseñaran que estaba anulado? ¿Qué cree usted? ¿Que Yeshua estaba esperando que nosotros como discípulos, como evangelistas, como cristianos, como parte del pueblo de Dios, siguiéramos enseñando la obediencia o que enseñáramos que la ley está anulada? Mire lo que dice Mateo 5:19. Dice, de manera que cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Acá está el Señor diciendo, tienen que enseñarlos. Usted tiene que enseñar los mandamientos. Pero si usted quebranta los mandamientos y así lo enseña, que el Señor está diciendo, aquel que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así enseña a otros, ¿cómo será llamado en el reino de los cielos? Pequeño. O sea, ¿cuánta gente está enseñando a quebrantar los mandamientos? Póngase a pensar usted en el día de hoy. Hermano, usted puede hacer lo que quiera. Hermano, divórciese y cásese de nuevo. Hermano, eso no hay necesidad de casarse, váyanse a vivir así junticos. ¿Lo está entendiendo, hermano? Hermano, coma y beba lo que quiera, quebrantando los mandamientos, y lo peor, hermano, es que lo enseñan a otros. Lo enseñan a otros. Ahora bien interesante, dice mandamientos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, hermano? Porque hay mandamientos comportamentales que parecen pequeños. La gente no los tiene como por importantes. Pero él dice, así le parezca muy pequeño ese mandamiento, y usted lo quebrante y además enseñe que por ser pequeño no es importante, va a haber una consecuencia. Entonces fíjate que el Señor, que está diciendo ahí, el Señor nos está diciendo, enseñen los mandamientos. Así enseñe a los hombres, que enseñe bien, mira lo que dice, mas cualquiera que haga, o sea, el que cumpla los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted enseña los mandamientos de Dios, ¿cómo está usted en el cielo de los cielos? ¿Cómo lo está viendo bien el Señor, cierto? ¿Cómo verá el Señor a una cantidad de gente enseñando que la ley está anulada? Mira lo que dice Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor. ¿El amor qué? Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, o sea, el amor que podemos expresarle a Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Está diciendo lo mismo que dijo Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo Juan acá? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son pesados. Los mandamientos de Dios no nos destruyen. Los mandamientos de Dios no nos hacen daño. Los mandamientos de Dios son vida. Y vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Pero los cristianos en su mayoría hoy día, ¿qué dicen de los mandamientos? No, esos son muy pesados. Esos son muy difíciles. ¿A usted no le parece que eso es satánico, hermano? Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Yo veo, hermano, que la iglesia de Cristo, lamentablemente, hermano, muchos no han querido entender esto, pero millones y millones ya lo están entendiendo. Porque Cristo viene pronto, hermano. Ahora vamos a Mateo 5:17.
No penséis, o sea, mira exhortación, esta exhortación que hace el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para anularla, para cancelarla. No pienses que yo vine para anular la ley o a los profetas. No le ha venido a abrogar, no le ha venido a anular, sino que para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor mismo está diciendo, no digan que yo vine a anular la ley. ¿Qué dicen ahora los cristianos? Que Jesús anuló la ley. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Lo contrario. Entonces, ¿quién es el que le lleva la contraria al Señor? Sino solamente el espíritu del anticristo, hermano. El espíritu de Satanás. Entonces, hermano, con estos versículos breves que hemos visto, podemos claramente, hermano, ver que los mandamientos, las leyes del comportamiento humano están vigentes. ¿Cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. Los del decálogo, por eso llama el decálogo, 10 mandamientos. ¿Cuántos tiene el cristiano? 9. ¿O no? Y eso que no estamos hablando de que los obedezcan. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuáles creen los cristianos que están vigentes? 9. Porque el cristiano dice que el Shabbat está anulado. Y aquí es donde tenemos que entonces también analizar eso. ¿Somos cristianos de 10 mandamientos o de 9? ¿El Señor Jesucristo vino a cancelar la ley? ¿Y dentro de la ley está el día de descanso? ¿Está el Shabbat? ¿Y por qué los cristianos lo cambiaron por el domingo? ¿Por la romana? Roma instauró el domingo. Pastores, que Cristo resucitó en domingo. No existe ninguna palabra que nos diga que el Señor resucitó el domingo. Que encontraron el sepulcro vacío el primer día de la semana, eso es otro tema. Pero que hayan encontrado el sepulcro vacío el domingo no quiere decir que resucitó el domingo. Y no existe ni un solo versículo bíblico en donde diga Dios mismo o Yeshua o algún apóstol, algún evangelista inspirado por el Espíritu Santo que haya dicho: ahora, hermanos, el día de descanso quedó anulado, el día del domingo. No, no existe. Ahora, ¿Yeshua guardaba el Shabbat? ¿Sí o no? Es más, le cuento algo. El Pablo guardaba el Shabbat. Léanlo los libros de Hechos. Ellos guardaban el Shabbat. Entonces, ¿somos cristianos de 9 mandamientos o de 10? ¿En qué momento, pregunto yo, en qué momento, hermano, se metió tanto cambio en la doctrina de Cristo? Si Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de ellos, hermano, predicaron algo diferente a lo que Yeshua predicó. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. La desecharon. La gente está desechando los mandamientos, hermano. Por eso en las iglesias no hay orden. Por eso no hay santidad. Mira, hermano, yo le digo algo. Va a sonar duro. Pero la gente sabe más de demonios
que de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta? En las iglesias saben más de demonios, que el demonio no sé qué, que el demonio dice más que el demonio, que la brujería, que la hechicería, que la maldición. Hablan más del demonio que de Yeshua. Y eso está grave. Yo le pregunto, leyendo la Biblia, ¿se habla más de Yeshua o más del demonio? En esta primera parte, hermano, que tenemos de esta mañana, esto traje de parte de Dios de enseñanza sobre la Torah, que el Señor no la anuló. Entonces los mandamientos están vigentes, porque donde dice no robarás, habla el Shabbat. Donde dice no tendrás dioses, habla de no usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén? Son 10 normas básicas. ¿Usted se imagina donde las naciones se acogieran a los 10 mandamientos? Imagínense una nación que dijera, vamos a poner en práctica los 10 mandamientos. Imagínense esa nación. Son los 10 mandamientos para tener paz, exactamente. Nadie roba, nadie mata, nadie le quita la mujer al otro. No juran en falso, no tienen idolatría, o sea, es una bendición, no van a los brujos, no van a los hechiceros. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? No, eso no va a pasar. Pero el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, sí debe esforzarse por poner por obra los mandamientos. Debemos esforzarnos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia acerca de qué opina Jesucristo, nuestro Señor, acerca de la ley. Te invito a que dejes tu comentario, dale un like, suscríbete a nuestro canal. Tenemos excelentes enseñanzas y no te pierdas de todo lo que vamos subiendo a este canal que ha sido de gran bendición. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo, siempre en victoria. Bendiciones.